Y es una alerta en C5N, la AFI le entregó las pruebas a la justicia. Esta mañana la Agencia Federal de Inteligencia entregó a la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 10, Paloma Ochoa, las aproximadamente 500 fichas de periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios, entre otros, en el marco de la denuncia por producción de inteligencia ilegal presentada en la Justicia Federal. De esta manera cumplió con el trámite demorado el día viernes pasado, recordamos, por desinfección en lo que es la sede de los tribunales. Las pruebas aportadas a la causa, radicada en el Juzgado Criminal Correccional Federal número 11, a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi, constan de la información de 403 periodistas y otras 87 personas de distintos organismos de la sociedad civil, con datos relevados de fuentes, ya sean públicas como privadas, en el marco de los procesos de acreditación para las reuniones de la cumbre del G20, algo que ya habíamos adelantado, y de la conferencia de la Organización Mundial de Comercio. También quienes se acreditaban allí, bueno, eran quienes dejaban su información para hacer una especie de clasificación, ¿no? Algo que tampoco correspondía hacer o era legal hacer respecto de la forma de pensar, incluso preferencia política y hasta postura respecto al feminismo de algunos periodistas, ¿no? La denuncia considera que los agentes involucrados, sobre quienes rige la reserva de identidad prevista en la Ley Nacional de Inteligencia, el exdirector de la AFI, Gustavo Rivas, la ex subdirectora general del organismo, Silvia Magdalani, violaron el inciso 2 del artículo 4 de la Ley 25.520, que prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión pública o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, asistenciales, culturales o laborales. La sensación que uno tiene, a ver, Sofi, es que es como si lo hubiera hecho la investigación Maxwell Smart, Lara, Mila 99, es de una falta absoluta de profesionalismo, porque las fichas de los periodistas son fichas. O de la confianza o certeza de que tal vez podían continuar en el poder y que podían mantenerse impunes. Claro. Y que nadie iba a encontrar estas pruebas. Bueno, hay una intervención que ya lleva más de 3 meses en la Agencia Federal de Inteligencia y que empezó a encontrar material, ya es la segunda denuncia penal, en donde también no solamente queda imputado Gustavo Rivas, Silvia Magdalani, números 1 y 2 de la AFI en aquel entonces, sino también el propio expresidente Mauricio Macri. Porque de él dependía, directamente. De él dependía. De hecho, Sofi, se solicita su citación, atención, porque termina de esta manera. Además, solicita la citación del expresidente en su calidad, claro, de responsable de fijar los lineamientos estratégicos, dice, y objetivos generales de la política de lo que es la inteligencia nacional, que es algo que está reglamentado por ley. Este es el dato político más fuerte. Es la segunda vez en el término de una semana que la AFI, que hoy depende del gobierno de Alberto Fernández, pide la indagatoria de el expresidente Mauricio Macri. La primera tiene que ver, recordemos, con esta computadora en donde se encontraron los 88 correos electrónicos de los que hablábamos antes. Allí ya hay prueba que se está peritando. Atención, tenemos esta información aquí en C5N porque el fiscal Dilelo pidió una suerte de batería de pruebas que algunas ya fueron hechas lugar por parte del juez Marcelo Martínez Di Giorgi, sobre todo el peritaje sobre el disco rígido en donde se encontraron estos correos. Pero aparte la mano de Macri está porque está investigada Florencia Macri, la hermana de él, la hermana de él. Su pareja. Y su pareja. Esto te muestra que la mano de él está, porque lo mismo hizo con la otra hermana, con Sandra, y su ex marido. O sea, la mano de él está. Eso en la otra causa es en la causa de Lomas de Zamora. Ahí, por eso digo, ahí la mano de él está. Bueno, eso es lo que tiene que determinar ahora la justicia y esto es lo que te dicen los investigadores, es lo más dificultoso. ¿Para qué la AFI va a investigar a Florencia Macri? ¿Qué dice la AFI actual? La AFI depende directamente de Presidencia. Era el presidente de la Nación el que por lo menos era el máximo responsable político de lo que sucedía en el marco de la Agencia Federal de Inteligencia. Ahora, lo que tiene que determinar la justicia es si hubo una orden directa, si hubo omisión o hubo acción deliberada para que se lleve adelante este plan sistemático, considera ahora la intervención de la AFI para espiar. Intentando entre todos reflexionar, ¿no? Y apelando al sentido común. ¿Quién podía investigar a Florencia Macri? Sí, lo que pasa es que la justicia tiene que probar esto. Esto es absolutamente lógico para nosotros. Hasta
hasta el espionaje de Sandra, de su hermana Sandra, ¿te acordás? Que se probó. Muchos años atrás, Y en la su ciudad de cuñado Buenos Néstor Aires. Leonardo. Lo que pasa es que cualquiera te va a Claro. decir, bueno, por esa causa él fue absuelto apenas asumió como presidente. Y Rarísimo. por más que todos lo sepamos, y por más que sea una obviedad, claro, ahora la justicia tiene que probar Estaba preso Ciro esto James. a partir de esta prueba, que es la que aparece. Pero aparte Claro. está, mirá, Ciro James, el ex jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, estaban todos involucrados. Ahora, él fue el único que sobreseyeron. Ahora, la AFI. Después de que asumió como presidente. Claro, la AFI. ¿Para qué quiere investigar a Florencia Macri, al novio, Claro. que creo que es italiano, Ahora, que es un pseudo terrorista? los agentes, en las dos causas que te cuento que inicia la intervención de la AFI, los agentes involucrados están identificados. Están en la causa, se han pedido sus indagatorias, son los primeros imputados, digamos. Ahí va a empezar a dilucidarse, hay que ver qué es lo que declaran, obviamente van a estar relevados del secreto para que puedan declarar, y estos agentes van a tener que decir si recibieron una orden, Claro. si el espionaje, que no tuvo orden de ningún juez o jueza, por eso es ilegal, vale aclarar esto, fue hecho por cuenta propia, si había otro tipo de mecanismos dentro de la AFI para espiar a otras personas similares al que se está investigando. Sofi, podríamos decir, porque uno se pregunta, ¿para qué sirvió? ¿Sirvió para ganar las elecciones? No. Sí sirvió para gobernar durante 4 años y hacer muchísimo daño a muchas personas en su propia vida y a los argentinos en general, ¿no? Porque el gobierno de Mauricio Macri sabemos que dejó a los argentinos mucho más pobres de lo que éramos antes, bueno, y en una situación endeudada como país muchísimo más complicada. Pero de todos modos tampoco sirvió para perpetuarse en el poder y para lograr eso que creían o que querían lograr en un primer momento, que era demonizar a la oposición, vincularla definitivamente a la palabra corrupción, porque Sí. de hecho parte de esa oposición fue la que ganó las elecciones. Pero ¿no? sí sirvió, creo, sobremanera para disciplinar a los propios. Yo creo que pasa por ahí. ¿No? Absolutamente, los propios Armar sabían, carpetas sobre los propios. y ellos sabían que de alguna manera estaban siendo espiados. Mañana es el turno en Lomas de Zamora de Horacio Rodríguez Larreta. Va a tener que hacer el mismo trámite que Sí. tiene que hacer hoy Cristina Kirchner. Le van a mostrar las pruebas. Están las fotos. Se lo ve en una imagen sacada de manera absolutamente clandestina tomando un café con Emilio Monzó, su compañero de espacio político. ¿Qué va a decir el jefe de gobierno porteño Recordá sobre el también espionaje que su propio espacio político hacía la sobre él? interna que había entre Emilio Claro. Monzó y el PRO. O sea, había interna. Entonces necesitaban saber Pero con quién claro. contaba Emilio Monzó. Por eso también es interesante ver quiénes no están en la lista de espiados, Sí. ¿no? Porque no está Elisa Carrió, No está Marcos al menos Peña. hasta ahora, no está Marcos Peña, no está Paula Oliveto, al menos Mariana hasta ahora, Zubik. no está Mauricio Macri. No está Mauricio Macri. Pero Cuando aparte, en realidad estaba Duhalde, ¿no? Y algún otro expresidente, ¿no? Si la línea hubiera sido por ahí. Ujú. Sí, definitivamente. Cristina Vamos a Diego Gabriel, que Sí. está en Lomas de Zamora. Diego. Atentamente, y aquí se va a destapar una causa que seguramente va a traer mucho de qué hablar. Recordemos que está investigando el juez Federico Villena, una organización muy similar a la que investigó el juez Alejo Ramos Padilla. Ustedes recuerdan con el Sí. caso del ex agente de Alessio. Lo que investiga, la conformación de esta banda que investiga, es una organización criminal dedicada al espionaje interno desde el Estado Nacional, directamente desde el Poder Ejecutivo Nacional, porque claro, como marcaban ustedes, la Agencia Federal de Inteligencia depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es la diferencia aquí con aquella causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla? Que aquí se habla directamente de la Agencia Federal de Inteligencia, de una célula que operaba de forma ilegal, pero dependiente de la AFI. Y Pero eso vos- es lo que fíjate preocupa también. un dato no menor, digo. Esto puede abrir, como dice Sofi, y coincido con esto, la caja de Pandora. Porque yo puedo pensar ahora que D'Alessio era un empleado de la AFI que le pagaban con sobres, como Verdura, a Rodríguez le pagaban con sobres. O sea, ahora podemos pensar que cualquiera de todos los truchos que dieron vuelta eran empleados pagados por la AFI para denunciar a propios y extraños. Antonio, Gabriel, Dani, no se olviden de este dato. Verdura es un narcotraficante confeso, ¿Sí? contratado por la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir, la AFI se valía de narcos para sus operaciones. Y atención a esto porque cuenta Verdura en su declaración que la AFI lo contacta un abogado que pertenecía a la Agencia Federal, que le pide que ponga una caja que termina siendo una bomba de Un trotil explosivo. Sí. en el domicilio, sobre Avenida Callao al 1100, el domicilio de un exfuncionario del Ministerio de Defensa, de José Luis Vila. Es decir, a los propios, una amenaza a un propio funcionario del gobierno de Mauricio Macri.
Este abogado, Facundo Melo, hoy imputado en esta causa y en Lomas de Zamora, hizo una presentación el viernes en Comodoro Pi, en donde dijo que sufrió amenazas. No se presentó en Lomas de Zamora. ¿Por qué se presenta en Comodoro Pi? Porque aquí hay una nueva maniobra de pinzas para que, al igual que en Dolores en esta causa, llevar la investigación a los tribunales de retiro. ¿Es posible que eso pase con la investigación de Lomas de Zamora por cuestiones de jurisdicción? Esa primera pulseada ya la ganó el juez Vilena, porque el juez Torres, que es quien tiene la investigación por el atentado o el intento de atentado o la amenaza al funcionario Vila, ya dijo que la causa más contundente, que más información tiene, que más avanzada está, es la de Lomas, y por eso corresponde que la investigación se quede en Lomas de Zamora. Pero esto lo apeló, ¿sabes quién? El fiscal Guillermo Marijuán. Y esta apelación ahora está en la Cámara Federal. Es la Cámara Federal la que tiene que decidir que, además, una Cámara Federal con nombres puestos por el gobierno de Mauricio Macri, así que va a haber que estar muy atentos y atentas a lo que decida. Igual no te preocupes que se panquequean al toque, se panquequean al toque. No, pero es lo que hablábamos el viernes, ¿no? Es la misma justicia. La misma justicia.